Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Acá estamos nuevamente en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, en Contame, tratando de indagar en algunos temas que por algún motivo nos llaman la atención, por algún motivo nos interesa. Y hoy vamos a hablar de drogas, de sustancias ilícitas, ilegales, falopa, como quieras llamarla. Tiene tantos nombres como usos. Y vamos a hablar de la penalización, de la despenalización, de la regulación, del rol del Estado. Vamos a tratar de entender por dónde va la cosa o tratar de entender un poquito más. Y para hablar de este tema ya recibimos a Juan Ignacio Lozano. Él es de la ONG o red RESET. Asociación Civil, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tema complejo. Muy complejo. Se cruzan muchos prejuicios, muchas estructuras. Somos muy conservadores en algunos conceptos. ¿Es cultural hoy la prohibición más que, además de legal? Bueno, como vos decías, muy compleja en el sentido de que intervienen muchas instituciones y muchas disciplinas o profesiones y pasa el tiempo, ¿no? O sea, nosotros lo que entendemos como el prohibicionismo es un prohibicionismo que surge en la década de los 60 como una estrategia geopolítica mundial donde se empieza con un régimen de prohibición, una estandarización de sustancias que se agrupan en distintos grupos de peligrosidad, entre comillas, y se prohíben. Hasta la década del 50, gran parte de estas sustancias no estaban ilegalizadas. En la década del 20, el 30, en la Argentina se vendía un vino que tenía cocaína, por ejemplo. Claro. Como también la prohibición es una lógica que estuvo presente siempre en nuestras sociedades en determinados momentos. Por ejemplo, el mate estuvo prohibido en la etapa colonial, Claro. porque la colonia decía la gente se junta en rondas a tomar mate, que es una taza que tiene como un tubito. Hay algún retrógrado que todavía lo dice. Te digo que en alguna oficina seguramente... Y trabaja menos, o sea, pierde la productividad, entonces Sí. le manda al virreinato, el virreinato al reinado. Bueno, entonces se prohibió durante tiempo, con latigazos, multas, etcétera. Ahora, Aquellas personas que tomaban mate. viendo El esto que vos chocolate, contás, hoy atrasa, digo... Pero el chocolate, el café en otras partes del mundo, Sí, el lo alcohol, mismo, bueno, lo ¿cuánto mismo. tiempo? El alcohol en Estados Unidos también. Entonces digo, siempre el prohibicionismo surge como una lógica natural casi al consumo de ciertas sustancias que yo diría psicoactivas, ¿no? Porque las drogas son un universo de sustancias que generan alguna serie de alteraciones en nuestro cuerpo y en nuestro consumo. Ahora, el alcohol también es una sustancia. Es una sustancia psicoactiva depresiva, te tira para abajo. Claro. Hay otras que son estimulantes, te tiran para arriba. Como los psicofármacos. Sí, o la propia cocaína, chocolate, café. Claro. O sea, me tomo un café y sigo. Bueno, si te tomas 20. ¿Por qué? Porque tomo un café y sigo porque me levanta. El té te levanta, el mate te levanta. Bueno, y ahí empieza entonces el para qué interactuamos con estas sustancias, ¿no? Y entonces podemos pensar en distintos tipos de uso, podemos pensar qué funcionalidad le encontramos nosotros. Y entonces, más que centrarnos en sustancias, nos deberíamos pensar que en sujetos, personas, la sustancia y los contextos. ¿En qué contexto yo utilizo determinada sustancia para mí, para mi grupo, ¿no? Porque esto, por ejemplo, de las fiestas, de cualquier fiesta, el uso de sustancias está presente en todo el mundo. Suponer que el prohibicionismo va a eliminar el consumo realmente claro. Es más que ingenuo, que en nos toda tomen de estúpido. Toda experiencia social, las fiestas, lo recreativo, romper con la alineación del mundo, de la vida cotidiana, siempre estuvo vinculada con la música, con algún tipo de expresión que nos haga movernos, ¿no? Y ahí utilizar algún tipo de sustancia para divertirnos, para olvidarnos de nuestras penas, nuestras preocupaciones. Sería el uso recreativo. Para desinhibirnos con otra persona. Bueno, y esto lo podemos encontrar en una fiesta electrónica, lo podemos encontrar en una peña de folclore. Sí, en un recital de rock. Con un vino, en un recital de rock. O sea, no hay tampoco atribuirlo a un tipo de, como se ha hecho mucho tiempo, a algún tipo de... generalmente se prohíbe o se quiere prohibir algo que no se conoce mucho. Claro. Ahora te encontrás con algunos sectores políticos que quieren prohibir
o controlar mucho las fiestas electrónicas porque no entienden de qué va Claro. la fiesta electrónica. Distinto a otro tipo de fiesta en boliches o una peña folclore, por decirte, donde ya saben ellos, ¿viste? Pero bueno, Sí, sí. por ahí no hablan mucho con gente joven, que la gente joven tranquilamente te podría decir Sí, qué lo pasa primero en esa, que suponen en ese es que evento. si hay mucha gente y hay algo que es ilícito, porque la ley lo define de esa manera, hay algo que está mal. Ahora, probablemente lo que habría que hacer es rascar un poquito más para ver qué se puede hacer para que eso mejore en todo caso. Claro, la prohibición, o sea, lo ilícito, las drogas, cualquier sustancia no es legal o ilegal, sino que está ilegalizada por la sociedad, o sea, por las instituciones que norman esa sociedad. O sea, eso sería lo más correcto. Digamos, no es que la planta de coca nació ilegal, ¿no? La planta de coca es una planta natural que crece en toda la zona andina de nuestro continente americano. Todos los opioides vienen de una planta de opio, de una flor que crece en el Asia. Y Sí, que pero también pienso ahora más acá, digo, cualquiera de nosotros puede tener el ReproCam, puede tener sus plantas. Hemos evolucionado, digo, en ese sentido. Ahora, para llegar a esa instancia hay que decir que el consumo es porque en realidad tengo estrés o Pero porque... fíjate la paradoja del ReproCam. En la Argentina no pudimos avanzar con una ley de justamente vinculada al cannabis. El cannabis es el cuarto consumo de sustancia en la Argentina, ¿no? Tenemos alcohol, tabaco, psicofármacos, cuarto lugar, cannabis. Sí, los primeros tres extremadamente dañinos, ¿no? Dañinos, porque... pero como están legalizados, hay una percepción baja de que a veces que son dañinos, ¿no? O que interactúan entre ellos, etcétera. Claro, además se supone que el que ¿No? toma alcohol no toma psicofármacos, Claro, y sin embargo en exactamente. general muchas veces hay Entonces, algún ¿qué pasa multiconsumo. ¿qué pasa con el cannabis? El cannabis medicinal funciona muy bien en sociedades donde van acompañadas de cambios legales, normativos, donde también se despenaliza el consumo de cannabis recreativo. Sí, Porque en otras sociedades se habla de cannabis de uso adulto, y yo digo alguien más irresponsable que un adulto. Sí, aparte, ¿no? ¿Qué no define, necesariamente un adulto es responsable, ¿no? O sea, pero bueno. Sí, también lo de recreativo es raro. Es raro. Porque también es cierto que uno podría, digo, fumar o consumir para trabajar o para, digo, eso. Exacto. ¿Y qué te permite? Yo, hoy más temprano hablábamos entre penar, el punitivismo, y entre la despenalización o legalización, hay una cuestión muy interesante que es la regulación. Cuando vos regulás, primero, haces que la sustancia sea reconocible, o sea reconocida por el Estado a través de instituciones que van a controlar. Sí, que haya responsabilidad del productor en... Que van a controlar cómo se desde la semilla, sí, que claro. tiene que estar registrada. O sea, si vos sembrás soja, esa semilla está registrada por el Estado. Usted supone que es lo que ocurre con una tabacalera. Exactamente. ¿No? Que tiene controles en todos sus procesos. Funciona así. Entonces ya estableces toda una serie de instituciones que van a regular la producción. Se regula la distribución. Se regula la venta. Uruguay, Canadá, que tienen el cannabis despenalizado, lo tienen regulado y lo tienen, por ejemplo, prohibido para menores de 18 años. Claro. ¿Por qué? Porque está comprobado que en menores de 18 años un consumo de cannabis genera un tipo de daño. Exacto. Bueno, como otras sustancias que en algún momento han sido ilegales. Bueno, entonces vos regulás toda la cadena, desde la producción hasta el consumo, ¿no? Y podés hacer políticas de prevención. Ahora, alguien que está en contra te puede decir, bueno, pero el sistema sanitario no está preparado para contener ese daño que se supone podrían generar esas sustancias si se legalizaran, además de quienes consideran que además aumentaría el consumo. Y... Bueno, yo creo que eso se parte de un desconocimiento, porque ¿qué nos pasa hoy en día? El prohibicionismo hace que la persona que está atravesando consumo de estas sustancias que están ilegalizadas tiene mucho miedo de ir al sistema de salud. Claro. Porque tiene miedo de que sea dentro del sistema de salud sea denunciado, ¿no? Sí, claro. Hay fallos que ya determinan que es más importante el derecho a ser atendido en salud que la cuestión penal por haber consumido una sustancia ilegalizada.
Entonces, para empezar eso. Segundo, la evidencia Sí, científica. se retrasa la atención médica en el caso de algún problema. Digo, si uno está con alguien consumiendo o que consumió y tiene algún problema de salud, bueno, lo primero es pensar, estamos haciendo algo ilegal. Exactamente. Segundo, la evidencia científica, que muchas veces en estos temas no es muy llamada por los decisores, bueno, la evidencia científica demuestra que no es que hay un aumento desmedido por una legalización o regulación de una sustancia. Nosotros podemos partir incluso de una regulación dura que permita, como en Uruguay, comprar una cantidad de sustancia por mes. Vos en Uruguay no lo podés comprar, solo lo vas a comprar en farmacias. ¿Por qué lo vas a comprar en farmacias? Para que no se genere el efecto góndola. El efecto góndola es que si yo te lo vendo en un supermercado, vos comprarías el paquete que viene con los gramos de cannabis y además comprás alcohol y además comprás chocolate, café, bueno, todas otras sustancias psicoactivas. Entonces se quiso buscar una boca de expendio distinta a las demás para no generar ese efecto de apropiarse de todas las sustancias y entre todo eso darse ese combo de policonsumo, como le dicen algunos. ¿Sí? Está regulado también en Canadá el tema del traslado. ¿Cuántas plantas puedo trasladar de un lugar a otro? Cuando florece la planta, que la sustancia psicoactiva es la flor. O sea, nosotros tenemos la hojita, pero la sustancia psicoactiva es otra. Bueno, entonces digo, la regulación permite muchísimas líneas de atención, donde ahí intervendría no solo salud, intervendría la justicia, intervendría... Juan, ¿y en qué instancia estamos hoy de ese debate? Porque hay proyectos, a propósito del cannabis, sé que hay, no sé qué pasa con otras sustancias. Digo esto porque, bueno, ahora fallece el amigo de Luciana Salazar y parece que había consumido una pastilla adulterada, eso es lo que dicen, pero además parece que tomaba otras sustancias que son legales para engrosar los músculos. Digo, falleció un chico en una fiesta electrónica en la ciudad de Buenos Aires y se habló mucho de aparentemente también, bueno, la cocaína adulterada, 25 personas. Bueno, estamos en una situación compleja en el sentido de que mientras nosotros discutimos cuestiones que hace 60 años vienen de esta forma, con todas las paradojas y contradicciones y donde vemos que esta famosa guerra de las drogas no generó ningún efecto en bajar, por ejemplo, la cantidad de consumidores. Todo lo contrario, bueno, todos los años aumenta. Y sí, en cambio, ha aumentado los niveles de violencia y otro tipo de cuestiones. Vienen lo que se llama ahora muchas drogas de diseño. Esto es lo que vimos hace años atrás, a los que les gustan las series de televisión Breaking Bad. Claro. Donde alguien con cierto conocimiento en un garage de su casa puede diseñar una pastilla. Una pastilla que no tiene ningún tipo de control, de testeo, de saber qué tiene adentro. Y que tampoco tenemos información de qué hacer frente a esa pastilla, si esperamos, no esperamos. Sí, los que tienen una mirada extremadamente economicista además no pagan impuestos, ¿no? Bueno, ¿en qué situaciones tenemos que estar para tomar esa pastilla y pasarla bien y no tener lo que en Latinoamérica se dice tener un mal viaje, ¿sí? Ni hablar ocasionar la muerte. Entonces estamos en un escenario mundial donde hay mucha circulación y elaboración de drogas de diseño, donde lo sintético empieza de a poco a reemplazar lo natural. Sí, además ya no necesitas la plantación y los que ¿no? En Colombia en este momento hay una crisis muy grande porque el precio de la cocaína a nivel mundial está bajando mucho por múltiples factores. Entonces los productores de hoja de coca están teniendo un tercio del valor que tenían antes. Claro. Porque también hay mucha circulación de fentanilo, que es un derivado del opio, que está produciendo solo en Estados Unidos 115.000 muertes el año pasado. También hay series al respecto. Sí, sí. Entonces, digamos, el escenario es complejo. En Argentina todavía no tenemos, o sea, la cocaína adulterada fue un lote que vino de afuera, porque en Argentina no hay tecnología para adulterar, como se le agregó un derivado de fentanilo, que era un carfentanilo, a la cocaína, que hizo que se eleve a 1000 la potencia que tenía la cocaína. Claro, bueno, ahí está el saldo. Ahí está la cuestión. ¿Y cuál fue el problema? Y ahí tan importante los contextos, es que en otros países de la región
una práctica de consumo de cocaína es inyectable. Entonces, si es inyectable, el cuerpo metaboliza distinto la sustancia. Pero en la Argentina hay muy poca cultura de la cuestión de inyectarse la cocaína, y en Argentina se esnifa por la nariz. Entonces directamente fue al cerebro esa cocaína adulterada con fentanilo que multiplicó por 1000 la potencia que tenía esa cocaína, ¿no? Entonces por eso se produjeron, todo eso pasa. Por eso se produjeron esas 23 muertes. Y no se produjeron más muertes porque por la pandemia y por toda la cuestión del COVID, todos los hospitales y todo el sistema de salud, que es lo que en el Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires se está trabajando mucho, es en la integración del sistema, más allá de que sea un efector municipal, provincial o nacional, o público-privado, están interconectados. Entonces, rápidamente, a las pocas horas se pudo comunicar, se pudo entender que era una alerta, y a las pocas horas se pudo comunicar que tomando naloxona se revertían los efectos. Que salvaron a muchos. Entonces, de un potencial de centenares de muertes, tuvimos 23. Ahora, dos cuestiones sobre ese caso. Y también sobre el de la fiesta electrónica. Digo, sobre ese caso, hubo 25 personas que murieron, podrían haber sido miles. Sí. Está la ilegalidad y el alto consumo. Porque uno dice, bueno, si 25 personas murieron, ¿cuántas consumieron? ¿Cuántas estuvieron en...? Bueno, eso... Bueno, hay al revés, el de la fiesta electrónica. Van 20.000 personas o 30.000. Muere uno, es una tragedia. Mira, cuando pasó... Vamos con lo de la fiesta electrónica. Cuando pasó lo de Time Warp en la costanera en Buenos Aires, las canillas de los baños habían sido rotas. ¿Para qué? Porque el negocio es vender agua. Sí. Estos chicos básicamente llegaron a 42, 43 grados de temperatura corporal y murieron en el lugar. Unas pastillas que una vicepresidenta de entonces dijo, es muy difícil controlar las pastillas cuando son muy chiquititas y las llevan en la ropa la gente. Bueno, pero tampoco había una política de prevención o una cuestión de, che, mirá, tomate una, espera el efecto. Bueno, no se trabaja muchas veces sobre esto, la ¿no? densidad corporal no es sobre lo mismo. Los efectos, sobre en qué contexto se puede consumir, ¿no? Etcétera. Bueno, en este momento, hace un tiempito atrás en provincia se sancionó la ley de agua, que los boliches están obligados ahora a proveer, no 3 dispensers. No. Agua, señores. Claro. No, 3 dispensers como a veces veíamos y en una cola de 4 cuadras. Este verano pudimos ver en Mar del Plata que hacía una fiesta en la playa, que eran 20.000 personas, 5 dispensers. Claro, no, señor. No, que haya agua a disposición, ¿no? Y bueno, lo que se está trabajando es, poder tener mayor articulación entre lo que es se habla mucho... tener buena información cercana sobre qué está pasando, con qué pastillas están circulando. Bueno, ese es el punto. Se habla mucho, o por lo menos yo he escuchado mucho, de las políticas de reducción de daños. Sí. Bueno, el agua es una política de reducción de daños. Bueno, ¿a cuánto estamos? Digo porque pongo el acento en las fiestas electrónicas, pero también lo pongo en una banda de rock, en cualquier tipo de evento, fiesta, lo que sea. De reducir riesgos, o sea, que las condiciones del lugar sean las adecuadas. Vos decís el agua, pero también el calor, el hacinamiento, porque eso pasa en todos lados. Uno habla de las fiestas electrónicas, pero he ido a ver bandas de rock que decís, bueno, si salimos de acá, no estamos hechos. Hermoso momento. Eso además sumado a que estaría bueno, siempre escuchamos experiencias en otros países donde uno cuando llega a la fiesta puede testear para ver qué es lo que va a consumir. Bueno, yo creo que la política, las estrategias de reducción de riesgo y daño, a la cual todos nosotros, desde RECED, desde distintos espacios profesionales, bregamos, es esto, ¿no? O sea, cualquier país, como incluso Argentina, tiene miles de políticas de reducción de daños. Por ejemplo, usar cinturón de seguridad en el auto. Claro. Las autopistas podés ir a 130, pero todos los autos, la propaganda es, che, mirá que si lo clavás... Sí, vuela. Vuela. O sea, no, imagínate si le pusiéramos un limitante al auto que no solo puede ir hasta los 130.
Bueno, tendríamos todo un comercio de talleres mecánicos Sí, adulterando ajustando para, eso, claro. adulterando para que se pueda ir a la velocidad que se pueda ir. Y después te encontrás con que no hay auto en el mundo, por más que sea el más seguro del mundo, por más que tenga 14 airbags, que si vas a 220 kilómetros por hora y no, te haces pelota. Claro. Bueno, entonces la reducción de riesgo de daño parte de un reconocimiento de que hay, por ejemplo, en nuestro caso, que hay un consumo, que existe en determinados contextos, que hay contextos donde se consume más que en otros contextos, ¿sí? Y que pueden pasar situaciones. Entonces, nada, es hablar de esta situación, partir de esa cuestión. Yo creo que ahí tenemos un punto que tenemos que trabajar mucho de consenso con los que están en contra de la estrategia de reducción de riesgos y daños, de que podemos tener muchos puntos en común. Obviamente, cuando vos trabajás reducción de riesgos y daños, no estás fomentando que la gente consuma, pero en todo caso le estás alertando sobre ciertas consecuencias. Además, asumiendo que hay gente que tiene serios problemas con el consumo de alguna Hay sustancia. gente que tiene problemas, hay gente que consume ese lugar y nada más, pero que por ahí son las formas de enfoque distintas. Pero todos bregamos, si querés, por una sociedad donde vivamos no necesariamente medicalizada o mediada por el uso de sustancias psicoactivas. Ahora, es raro, pero que no lo pienso. es, o sea, tenemos que ir para ese lado, tenemos que fortalecer rápidamente eso. Obviamente tenemos sectores que rápidamente, o medios, o cierta estrategia que rápidamente cuando encuentra algo que es vinculado a reducción de riesgo de daños, rápidamente sale al cruce diciendo vos querés que la gente... Bueno, no, yo la verdad que quiero que la gente en principio no se muera. En principio, si tuvo una pastilla adulterada, una pastilla que consumió en estos lugares y tiene una sintomatología, no esté, como a veces te pasa o te enterás, 10 días con síntomas en su casa, con terror a ir a un hospital por miedo a ser judicializado. Que tenga un lugar donde saber qué está consumiendo, ¿no? He sabido qué efectos buscó, pasarla bien, divertirse más. Bueno, pero también ahí hay un tema, ¿no? Porque el que mira desde la vereda de enfrente dice, ¿y por qué necesitas consumir una sustancia para divertirte? Perfecto, eso se puede trabajar y de hecho está buenísimo. Pero es algo que aparece. Está buenísimo trabajarlo, pero el hecho de prohibirlo en sí no va a generar que vos a priori desistas de todas estas prácticas. Podés ir reflexionándolo en el tiempo, que es lo que buscamos hacer, ¿no? Las estadísticas mundiales, las argentinas también, muestran que de las personas que usan drogas, así por decirlo, 1 de cada 10 desarrolla lo que se llama consumos problemáticos. Nosotros tenemos que tener buena información para los otros 9, claro, que no desarrollan un consumo problemático, pero pueden pasarla muy mal igual. Claro, sí, sí. De hecho, cuando se hace el perfil epidemiológico, hay un trabajo muy bueno que salió publicado hace poco sobre la cocaína, la llamada cocaína adulterada. Los consumidores de la cocaína adulterada ese día, si recuerdan, fue un partido de las eliminatorias de Argentina que terminó a las 11 de la noche. Y mucha gente fue a festejar. Antes de dormir fue a festejar y eran laburantes que estaban en su casa, eran parejitas jóvenes, eran tipos grandes, me acuerdo de uno que tenía un taller mecánico, o sea, había de todo tipo. Sí, ahí está el otro prejuicio, que suponer que claro, los consumidores son solo jóvenes, exacto, que salen de noche. Exacto. Y que fueron a 3 lugares distintos que sabían que en esos 3 lugares vendían cocaína. Y simplemente lo usaron para tener relaciones sexuales en su casa, para terminar de dar unas vueltas en el auto con sus amigos. Nada, para festejar. Y después volvían a su casa y al otro día trabajar. Se iban a levantar y iban a seguir laburando o haciendo lo que estaban haciendo. Y ahí operaron muchísimos prejuicios, ¿no? Desde que, por ejemplo... Si uno tiene la imagen, yo que estoy a favor de la sí, despenalización, del control y de la legalización, de todos modos, atravesados por la cultura, cuando hablamos de eso nos imaginamos gente reventada. Claro, una gente reventada. Y sin embargo, ves las historias aisladas y es cierto, porque ahora me acuerdo de una parejita que habían estado con los padres, claro, porque bueno, se empezaron a contar las historias, ¿no? De un obrero, otro señor que tenía familia y un montón de chicos, digo... También partir de ahí, ¿no? Son gente como nosotros y nosotras. Si es una persona que es vecina mía que piensa, o sea, está convencida de eso, lo entiendo. Ahora, cuando hablamos de decisores políticos, trabajadores en los medios de comunicación, etcétera, que muchas veces tienen esta idea de
No, la cocaína la consume la gente que tiene plata, la gente que es pobre consume no sé qué, viste, comienzan a segmentar, y vos decís, esto lo están haciendo, están investigando sobre las prácticas de consumo, porque las prácticas de consumo cambian todo el tiempo. Sí, claro. Yo me autopercibo joven, como se dice ahora, tengo 43, y cuando doy clases o charlas en escuela, o trabajo con pibes porque tengo hijas adolescentes o lo que sea, los pibes ya no toman más cerveza, toman alcoholes de 40 grados Sí, claro. de graduación. Sí. Entonces vos tenés que, los alertás distintos, porque la cultura nuestra de estar horas y horas tomando cerveza, tipo a lo Homero Simpson, es muy distinto. Y además, que en 40 o 45 minutos ya... están los padres que fomentan que si están fumándose un porro es una tragedia familiar, pero si se juntan a tomar vodka en el quincho de casa es divertido. Bueno, pasa que eso también es porque es muy contradictoria también toda la información que trasciende en torno a las sustancias, ¿no? Y además mucho estigma, ¿no? Mucho estigma social, porque cada vez que nosotros en la Argentina, por ejemplo, tenemos un famoso, una persona famosa que está atravesando situación de consumo, la principal reacción es de risa, Sí, ¿no? claro. Pero digo, hay mucho, no digo que nos dejamos reír, pero sí que hay mucho estigma en torno a los consumos, en torno a que, bueno, esto, por ejemplo, ¿por qué compras alcohol para que tomen en tu casa? Bueno, porque toman en un entorno más seguro, están en el quincho de casa, si pasa algo estoy yo, cosa que es real, y bueno, pero después están los cucos o las cosas que se arman por esta lógica de la ilegalización, ¿no? Juan, nos estamos yendo porque nos corre el... ¿Ya? ¿No viste que te dije? Te dije que era poco media hora. Bueno, vamos a volver a hablar. No, porque me interesa estaba también, recién empezando. Me interesa también el tema de cómo si es legal o no ilegal también construye todo lo demás, ¿no? Esto de decir, bueno, sí, vamos a casa, tomamos unos vinos, qué sé yo, y está todo bien, y si uno saca alguna otra sustancia, siendo un... Bueno, se activan todos los prejuicios. Mil gracias por estar acá. Mira, te cuento una anécdota bien? muy cortita, Sí. muy cortita, de 60 segundos. Winston Churchill. Winston Churchill fue a Estados Unidos en pleno prohibicionismo. Ya estaba en carrera política. Esto Mariano Fusero lo tiene muy bien documentado. Winston Churchill, como buen inglés, abría la puerta al revés. Abrió la puerta al revés y se lo llevó puesto un auto. Que se fracturó la cadena. Tuvo que permanecer 6 meses en Estados Unidos Sí. con el prohibicionismo del alcohol. Dijo, bueno, anda a comprar una botella de whisky. No, está prohibido el alcohol. Dijo, no, pero yo tomo whisky todas las noches. Entonces, ¿qué hicieron? Que un médico inglés prescribió, que dijo, mirá, él necesita el señor. necesita tomar una botella. En esa instancia más o menos estamos, me parece. Esa es la lógica del prohibicionismo. Es una, o sea, Sí. él lo logró por sus medios. También. Digamos, por eso insisto, la lógica del prohibicionismo no está basada en hechos científicos. Démonos la posibilidad de discutir, no en un marco de viva la pepa, sino justamente de con las pruebas en la sacar mesa. al Poder Judicial, a la criminalización de las personas que consumen y darles la posibilidad de abordarlo desde otra forma, de la forma preventiva, acompañando cuidados, viendo qué necesita la gente que tiene un consumo mucho más compulsivo, ¿sí? Y démonos la posibilidad de que tenemos una sociedad con un estado muy complejo que puede regular las sustancias que consumimos habitualmente. Muchas gracias, Juan. Gracias a vos. Nosotros, bueno, tenemos que terminar, pero nos vamos a encontrar nuevamente la semana que viene acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Siempre los vamos a estar esperando. Chau.